Hola, ahora vamos a ver por la importancia que tienen los sistemas de segundo orden para análisis de sistemas lineales, cómo se analiza un sistema de segundo orden en el caso de diagramas de Bode. Entonces, ya recordamos que la forma en la que nosotros parametrizamos un sistema de segundo orden es la forma que estamos mostrando acá, ¿verdad? La forma que nosotros estamos mostrando, perdón, no sé por qué la se me está perdiendo. Ah, acá, ¿verdad? Y donde tenemos que cualquier sistema de segundo orden puede ser planteado con esta parametrización, ya lo mostramos en clases pasadas, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia es reemplazar S por J omega, porque estamos trabajando en el régimen permanente. Ya pasó la parte transitoria y es la misma razón por la que nosotros trabajamos en J omega en cursos como los cursos de circuitos en corriente alterna, porque estamos asumiendo que estamos haciendo el análisis directamente en el estado permanente. Entonces, en el estado senoidal permanente, la función de transferencia de el sistema, que recordemos que estamos planteando como TDS, ¿verdad? Estamos teniendo que esto es TDS, esto es RDS, otra vez para darle contexto, y esto es YDS, para no perdernos y darle contexto. Entonces, sustituimos S por J omega, y lo sustituimos acá, y lo sustituimos acá. Entonces, elevamos esta parte al cuadrado, multiplicamos por esta parte y multiplicamos por esta parte. Evidentemente, elevando esta parte al cuadrado, esto va a quedar siendo un número real negativo, esto va a ser una parte real y esta va a ser la única parte compleja del sistema. Ok, entonces lo que tenemos es que vamos a tener esta solución de acá, que es la parte real y compleja, pero ahora lo que vamos a hacer es tomar este omega al cuadrado y vamos a dividir arriba y abajo por omega n al cuadrado. Vamos a borrar esto para que quede completamente claro. Lo que vamos a hacer aquí para normalizar es dividir arriba y abajo y aquí por omega n al cuadrado. Después de hacer esta operación y de hacer la sustitución por j omega acá y acá, nos va a quedar el siguiente resultado. Evidentemente, como esto es j, esto es omega n al cuadrado, nos queda un 1 acá, aquí nos queda esta parte de acá y aquí nos queda esta parte de acá. Ustedes pueden comprobar eso claramente. Este negativo fue porque le vamos al cuadrado un j omega y nos va a quedar una parte real, que es esta parte de aquí y esta parte de acá, y una parte compleja. Para simplificar los cálculos que vamos a hacer ahorita, vamos a decir que U es igual a omega entre omega n, que es una frecuencia normalizada. O sea, es una frecuencia que si tenemos la frecuencia natural no amortiguada, que sea por ejemplo 5, cuando omega en el sistema va a ser 5, entonces U va a ser 1, ¿verdad? Entonces la frecuencia normalizada es qué tan cerca o qué tan lejos estemos nosotros de la frecuencia natural no amortiguada. Y recordemos la importancia de la frecuencia natural no amortiguada, es la frecuencia a la que está vibrando el sistema cuando nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Ok, entonces, dicho esta normalización, nosotros tenemos que la expresión del sistema va a ser esta expresión, ¿verdad? Que es una expresión cuadrática y que nosotros, como les estaba diciendo anteriormente, podemos a partir de las características del sistema convertir
en un número complejo. Entonces esto como un número complejo me va a quedar como 1 entre 1 menos u al cuadrado. Esta es la parte real, ¿verdad? Más j por 2u por chi. ¿Ok? Entonces, parte real, parte compleja. Evidentemente, en la parte de arriba nosotros tenemos un 1. Entonces, el ángulo del número complejo completo que representa la función de transferencia va a ser un ángulo. Esta parte no genera ángulos y la parte real y compleja va a generar algunos ángulos. Entonces, la magnitud de esto va a ser la magnitud de la parte de arriba, que es solamente 1, y la magnitud de la parte de abajo, que es la norma del número complejo que nosotros tenemos abajo, que es 1 menos u al cuadrado más j por 2 chi omega, ¿verdad? Que es simplemente la parte real al cuadrado, la parte compleja al cuadrado, raíz de esa parte. Luego, el ángulo de la función de transferencia que nosotros tenemos acá va a ser el ángulo de la parte del numerador es 0 y el ángulo de toda la función de transferencia, como este ángulo es 0, es menos el ángulo del numerador, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, y esto recordémoslo, si nosotros tenemos que t de j omega es igual, qué sé yo, a de j omega entre b de j omega, ¿ok? Entonces el ángulo de t de j omega va a ser igual al ángulo de a de j omega menos el ángulo de b de j omega. Como el ángulo en este caso de esta parte es 0, entonces solamente vamos a tener el menos ángulo de esta parte de acá. Y el ángulo del número complejo que nosotros tenemos acá, recuerden que esto es un número complejo, y este número complejo tiene una parte real, que esta parte real es 1 menos u al cuadrado, y la parte compleja es 2u por chi, y por lo tanto nosotros podemos obtener que este ángulo de acá, este ángulo va a ser igual a la tangente, a la menos tangente. El ángulo del número que está en el denominador es este, pero el ángulo de todo el sistema es menos esto, entonces sería menos la tangente de estos valores que nosotros tenemos acá. Entonces, desde el punto de vista analítico, nosotros ya tenemos el valor de la magnitud y el valor del ángulo del sistema de segundo orden. ¿Ok? Entonces, para encontrar el máximo del sistema de segundo orden, vamos a derivar con respecto a la magnitud. Vamos a derivar con respecto a la magnitud de t de j omega. Recordemos, t de j omega es la función de transferencia del sistema. Vamos a derivar respecto a esto, y derivando con respecto a esto, esto no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, además porque esto no es un curso de cálculo. Se obtienen dos soluciones. Vean lo interesante de esto, las soluciones son muy consecuentes. Recordemos que un sistema, perdón, qué dibujo más feo, vamos a hacerlo un poquito más decente. Vamos a hacerlo. Recordemos que cuando un sistema, el amortiguamiento es muy alto, o sea, el amortiguamiento es muy alto, no tiene sobreimpulso. O sea, el valor máximo de sobreimpulso es un valor en estado estacionario. En cambio, cuando no tiene un amortiguamiento alto, entonces sí tiene sobreimpulso. Este sobreimpulso está relacionado a el sobreimpulso que nosotros vemos. Evidentemente, es el valor máximo que nosotros vemos en el sistema. Entonces, la solución con respecto a la frecuencia, a cuándo se va a dar esa frecuencia en términos de la frecuencia natural, o sea, la solución de eso va a ser U de R, y U de el valor de esa frecuencia normalizada va a ser de 0, porque va a ser el valor máximo, y el valor
de la frecuencia, o sea, va a ser el mismo valor que cuando tengamos 0, o 1 menos 2 por chi al cuadrado cuando el amortiguamiento sea de menor a 0.707. Entonces, si nosotros queremos determinar cuál es la frecuencia de resonancia, lo que tenemos que hacer es desnormalizar UDR. Recordemos que UDR entonces nosotros aquí tomamos omega n por UDR. UDR ya dijimos que era este valor de acá, este valor que nosotros tenemos acá, y entonces lo sustituimos y omega r va a ser la frecuencia natural multiplicada por 1 entre 2 chi al cuadrado cuando chi es menor que 1/2. Si nosotros queremos, esa es la frecuencia a la que se da el, ¿cómo se llama? El valor máximo, o sea, la frecuencia que nosotros tenemos acá, este omega r que nosotros tenemos acá. Me quedó todo divertido, pero sí, es este omega r que nosotros tenemos acá. Ahora nosotros queremos averiguar cuál es este valor de TR, ¿verdad? Entonces, si queremos averiguar el valor de TR, lo que tenemos que hacer es sustituir esta frecuencia acá, y lo que nos va a quedar es, bueno, ya tenemos la frecuencia de resonancia que está dado con este valor, y un pico de resonancia que es función de únicamente el factor de amortiguamiento. Vean interesante, el pico de resonancia, que es el valor máximo de la magnitud que va a alcanzar el sistema a cierta frecuencia, es únicamente un valor que depende del amortiguamiento como tal. Entonces, si nosotros empezamos a ver las gráficas en la frecuencia de resonancia, ojo que esta gráfica acá dice 1, pero la frecuencia está normalizada porque la frecuencia es omega entre omega n, ¿verdad? Ok, perdón, está normalizada, sí, ajá. Entonces nosotros vamos a tener, vea que la frecuencia es muy cercana el valor pico, a veces es muy cercana a esta frecuencia, pero no es exactamente ese mismo valor. Ven que aquí el valor pico está por acá, el valor pico está por acá, etcétera, etcétera. No necesariamente es ese valor, el valor pico está por acá. O sea que recuerden que, y esto es importante, que omega n es diferente de omega r. Pero esto pueden estar cercanos, pero son diferentes. Entonces, bueno, viendo esto, vemos que cuando no hay ningún amortiguamiento, el valor se dispara claramente, ¿verdad? Y conforme se van generando amortiguamientos, la manera en que la función de transferencia modifica la magnitud va a empezar a decrecer conforme el amortiguamiento es mayor. Esto es bastante predecible porque esto es básicamente la definición de amortiguamiento que nosotros tenemos. Luego, con respecto a la magnitud, si nosotros estamos trabajando con la frecuencia natural, nosotros vamos a tener lo siguiente. Cuando, vamos a ver, cuando, vamos a ver por acá, ok. Nosotros sabemos que esto es la parte real y que esto es la parte compleja de ese sistema. Si ustedes ven, y vamos a copiarlo por acá, el número, la frecuencia como tal, el ángulo es igual, al ángulo de este número que está acá. Es menos, perdón, menos el ángulo del número complejo, 1 menos u al cuadrado, 1 menos u al cuadrado. Recuerden que esta frecuencia es una frecuencia normalizada, más j por aquí está para j 2u por chi.
Entonces, cuando la frecuencia es muy baja, esta parte tiende a cero y esta parte tiende a cero, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo de este sistema tiende a ser cero, ¿verdad? Cuando la frecuencia es muy alta, entonces lo que vamos a tener es que el ángulo va a tender hacia 180 grados. ¿Por qué es esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a borrar esto por acá para hacerlo por acá. Vean. Lo que nosotros tenemos es que el ángulo va a estar dado por la tangente por menos la tangente a la menos 1 del valor que nosotros teníamos acá, que era 1 menos u al cuadrado, perdón, el 1 menos u al cuadrado es el que va en el denominador, ¿verdad? Nosotros tenemos este número por acá. Aquí está, la parte real es 1 menos u al cuadrado, que es lo que va en el denominador. Aquí va 2 chi por u. Ok, aquí va 2 chi por u y 1 menos u al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ese ángulo que nosotros estamos planteando va a estar tendiendo. Esto va a ser 2 chi por u y esto va a ser 1 menos u al cuadrado. Cuando u tiende a ser muy grande, mucho mayor que 1, mucho mayor que omega n, entonces este valor que está acá tiende a ser negativo, ¿verdad? Tiende a irse para acá. Y por más grande que sea la parte de acá, el opuesto al ángulo, este ángulo va a tender a ser negativo, va a tender a irse para acá. Y por lo tanto ese ángulo va a tender hacia 180 grados. Pero es una asíntota porque aunque esta parte de 2 chi u sea pequeña, nunca va a ser cero y por lo tanto nosotros vamos a tener una asíntota con 180 grados que no vamos a llegar. ¿Ok? Y entonces el valor donde este punto se genera es cuando nosotros llegamos a la frecuencia natural, a la frecuencia de resonancia, perdón, a la frecuencia, sí, a la frecuencia. Y entonces, perdón, aquí es, en este caso, estamos hablando de la frecuencia natural, el punto donde nosotros hacemos este valor de acá. Esta es la frecuencia, este es el omega n del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Y entonces de esa manera es que se comporta el sistema de segundo orden desde el punto de vista de análisis de Bode. Así, por ejemplo, nosotros vemos cómo el valor de pico depende de chi únicamente y cómo después de 0.7 ese valor se convierte en 1 porque ya nosotros no vamos a tener un sobreimpulso, vamos a tener algo como por esto acá. Entonces se convierte directamente en 1. Vamos a ver cómo esa frecuencia de resonancia va variando con respecto a la frecuencia de resonancia en términos normales. Recuerden que U es igual a omega entre omega n y por lo tanto UR, que es la solución de la frecuencia de resonancia, va a ser la frecuencia de resonancia en términos absolutos, omega R, en términos de omega n, y esta es la manera en la que va a variar respecto a chi. El único valor que hace que varíe el sistema es chi como tal. Entonces, el ancho de banda a la larga es básicamente el valor cuando la magnitud es igual a 1 entre raíz de 2, que es la pérdida de 0.707, ¿verdad? Y entonces ahí habíamos obtenido cuáles son las relaciones que nosotros tenemos acá. El ancho de banda con respecto a la frecuencia natural va a estar dado en términos de este valor.
el ancho de banda básicamente normalizado. Para valores de chi mayores a 0.707 la frecuencia de resonancia es 0, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que el pico de resonancia es 1, eso ya lo hemos explicado fuertemente. Entonces lo que nosotros vamos a tener acá es que la respuesta en frecuencia va a indicar el valor de la resonancia del sistema por acá, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que este valor de la magnitud corresponde al valor de magnitud máximo que nosotros vamos a tener en el sistema, ¿verdad? Entonces en ese caso, lo que nosotros tenemos es que conforme nosotros, por ejemplo, aumentamos el valor de la frecuencia natural, el sistema se hace, el valor de TR, que es el valor del tiempo de levantamiento, se hace más pequeño, que es lo que nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Entre mayor sea la frecuencia natural, nosotros vamos a tener un sistema más rápido. Sin embargo, conforme el chi, el amortiguamiento se hace mayor, TR se hace más lento, se hace más lento. Entonces, ven, este es el levantamiento del sistema. Depende inversamente de omega n y depende directamente de chi. Ok, otra cosa. Entonces, cuando omega n se hace mayor, el ancho de banda se hace mayor en ese sistema. Cuando chi se hace mayor, el ancho de banda se hace más pequeño. Entonces, el ancho de banda y el tiempo de levantamiento son inversamente proporcionales. Si nosotros tenemos un sistema que está levantándose bastante rápido, entonces tenemos un ancho de banda grande, ¿verdad? Si nosotros tenemos un sistema que se levanta lento, tenemos un ancho de banda muy bajo. Entonces, cuando nosotros tenemos un mayor ancho de banda, el sistema va a responder mucho más rápido. Cuando incrementamos la frecuencia natural, se incrementa el valor de ancho de banda y decrementa el valor de la respuesta del sistema. Y al incrementar el amortiguamiento, claramente vamos a incrementar el tiempo en que nos vamos a levantar del sistema, pero vamos a decrementar el valor del ancho de banda. Aquí en esta gráfica hay bastante información y esto pues es bastante importante y lo vamos a ver